esta ocasión te presento mi nuevo episodio de Red de Vivencias Cristianas para la Nueva Vida en Cristo. Superando las tribulaciones para entrar al reino de los cielos. La tribulación es algo que siempre nos preocupa a los cristianos. Y antes de entrar en este tema, tengo que hacer una aclaración. Los cristianos tenemos unas diferencias muy grandes con las personas que no son creyentes. Y yo voy a tratar una, que para los incrédulos es imposible de entender y mucho menos desarrollar. Veamos. Para los incrédulos, las enfermedades, tanto físicas como mentales, tienen origen en el cuerpo y en la mente. Por eso, los médicos y los psicólogos, psicoterapeutas y psiquiatras parten de tratar el cuerpo y la mente. En cambio, los creyentes sabemos que el origen de las enfermedades físicas y mentales provienen del exterior, de ataques, de invasión de las fuerzas de las tinieblas espirituales atacando al cuerpo y a la mente. Todo esto viene avalado por las declaraciones de Jesucristo en los Evangelios. Pero si no lo crees, pues no tiene sentido que continúes y pierdas el tiempo. Ahora, si lo crees, vamos a ver y vamos a estudiar el tema de las tribulaciones en la vida del cristiano. Jesucristo es la luz del mundo, porque el mundo está en oscuridad. ¿Y por qué digo esto? Pues es fácil de ver. El mundo no sabe de dónde viene, ni a dónde va, ni para qué existe. No sabe cuando se casa qué le va a pasar o con quién se casa, o cuando se le acerca a alguien si le va a engañar o le va a hacer daño. Y así hay muchas cosas que nos demuestran que el mundo está en oscuridad. Y es esta oscuridad la que permite que las tinieblas se muevan con toda comodidad y desarrollen sus ataques. En este podcast voy a mostrar esas estrategias que usan las tinieblas o fuerzas del mal para atacar, matar, robar y destruir sin ninguna misericordia. Pues el objetivo es ofender a Dios en su creación, y si esta creación se rebela contra Dios, mejor. Es el premio que desea para su orgullo satánico. Voy a enumerar algunas de estas estrategias que usan las tinieblas para que así podamos identificarlas y nos anime a leer la Biblia
donde Dios se revela al hombre. En primer lugar, hablaremos de los dardos encendidos. ¿Qué son los dardos encendidos? Son palabras cargadas de rabia, de ira, de odio, acusaciones, palabras provocativas o retadoras. También son palabras cargadas de deseo sexual, provocativo y tentador. Estos dardos encendidos buscan provocar en ti que el foco de tu mente se centre en esa palabra y que esto arda en todo tu ser y que pierdas la paz en la que está tu corazón y tu mente, activando en ti una respuesta conforme al mensaje de rabia, de odio, de ira, según en tu opinión se merezca tu agresor. Es decir, lo de ojo por ojo y diente por diente. De esta forma las tinieblas entran en ti y les das canal de salida. Veamos otra forma. Las películas. Es decir, el enemigo de nuestras almas usa montajes como de una película o teatro con personajes para que te creas lo que las tinieblas quieren. Por ejemplo, un timo, donde los protagonistas adquieren una apariencia de beneficiarte, para que cuando estés confiados en ellos, quitarte el dinero. Estas realidades paralelas montadas por las huestes satánicas pueden ser temporales, para conseguir un objetivo temporal, como conocer una mujer o un hombre cuyo objetivo es sacarte dinero con apariencia de enamorado y cuando lo consiguen o lo destapas, se termina el asunto, destrozando así tu vida y dejándote debilitado en tu corazón con heridas difíciles de curar. Pero también pueden ser duraderos estos montajes a lo largo de tu vida, como una persona que es de tu familia y está totalmente atrapado por las tinieblas, con espíritus de odio o envidia y orgullo hacia ti, y durante toda su vida te va a estar haciendo daño y tú no vas a dar crédito porque es tu madre, tu hermano o un primo. También, a veces, llevan un componente espiritual diabólico, como la seducción, que usa de una persona atractiva a tus ojos para llevarte a los pies de las tinieblas y quitarte una vivienda, dinero o como el suicidio o dividir matrimonios y que los hijos queden desamparados para poder darles muerte y ruina para toda la vida de ellos. Las tinieblas usan los ataques a la mente con recuerdos de cosas pasadas, fracasos en tu vida, cosas que hiciste mal, atacando a tu responsabilidad en esos hechos, por lo que te cargas de culpa, no pudiendo salir de ahí y terminas hundido en alcohol, miseria o depresión. En muchos casos te aísla para atacarte con espíritus de tristeza, depresión y suicidio, y te lleva a un falso lugar de soledad donde te sientes bien, como si fuera un nido que te cobija y no quieres que aparezca nadie por allí. Pero es ahí, en esa soledad, en esa camilla de enfermo, donde te va a dar el golpe final. Cuando te escondes en tu problema, que por tiempo el enemigo te ha rodeado de sus tinieblas de oscuridad, y ya entonces
no hay sino que soluciones peores, como atacar a otras personas, hacerte daño o el suicidio. Otro de los ataques más frecuentes de las tinieblas es la enfermedad. La enfermedad probablemente es de las más usadas, pero veamos en la base del cristiano. Cuando Adán pecó, la naturaleza del ser humano quedó contaminada en su cuerpo, mente y alma por el juicio de Dios, según cita el libro del Génesis. El juicio de Dios que condenó al hombre a la enfermedad, al dolor y a la muerte es sentencia firme y ya no se va a modificar nunca, por lo que el ser humano, descendiente de Adán y toda la creación, será destruida. Dios no cambia. Pero en su amor, Dios estableció un plan para salvar al mundo y al ser humano sin modificar su sentencia. Y este plan es Jesucristo. Jesucristo, al resucitar, venció a la muerte y abrió un nuevo camino al hombre, dotándolo de una nueva naturaleza, como dice en la carta primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 45 y adelante. Esta nueva creación, de la cual Jesucristo es el primogénito, está libre de la condenación del juicio de Dios a Adán, por lo que la enfermedad y la muerte no tienen cabida. Cosa esta que es larga de explicar, pero preciosa por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Y este hecho nos da autoridad a los creyentes en Jesucristo y nacidos de nuevo para reprender y echar fuera todo síntoma de enfermedad y a toda enfermedad, pues no tiene base legal para actuar en el nuevo hombre. Así que cuando el enemigo es descubierto, es expulsado y derrotado una vez más. Pero una vez que sabemos todas estas cosas, y aún más
que no estoy comentando, ¿de qué forma vamos a pelear contra todo esto? Sin lugar a dudas, que solo la luz de Cristo va a iluminar en tu vida estos ataques que lanzan las tinieblas, camufladas en la oscuridad. Y una vez avisados por la luz, nos permite dar la alarma y activar las defensas y lanzar el contraataque. Empiezo a entender que para entrar al reino de los cielos es necesario pasar por muchas tribulaciones, como decía el apóstol Pablo, y yo me pregunto, ¿cuántas serán las tribulaciones que tengo que vivir para poder entrar al reino de los cielos? Porque la cosa se hace pesada, y aunque Dios siempre nos da la salida, pero cuando estamos en ellas, se pasa mal. Para explicarme mejor voy a usar un símil. Para explicar cuál es el proceso de cómo actúan las tinieblas en la mente y en el corazón. Pensemos en un barco. Este se hunde porque el agua entra en él. Cuando el agua consigue entrar en el barco, este se hunde. Así, cuando las tinieblas entran en tu mente y en tu corazón, es decir, empiezas a creerlas, producen en ti el dolor, el sufrimiento, el miedo, la tristeza, la derrota y la muerte, según sea el ataque de las tinieblas. Jesucristo vino en forma de hombre, pero no como pecador. Así que, según los pensamientos del mundo, la tristeza, la depresión, el miedo, las enfermedades mentales salen de adentro del ser humano. Por lo que según esto, como decía, Jesucristo debería tener todo esto dentro cuando pasó por la cruz. Pero esto era imposible, porque Él nunca pecó. Por eso la maldad no podía estar en su interior. Por este motivo, cuando Él estaba en el huerto de los olivos orando y cuando sudó como lágrimas de sangre, dijo: «Mi alma está rodeada de una angustia mortal». Aquí nos dio a entender que era un ataque de espíritus de angustia mortal. Entonces Dios le envió ángeles que lo protegieron y pudo seguir su tarea de morir y pagar nuestros pecados. Por lo tanto, está en mí resistir que esa ola de las tinieblas o películas de las tinieblas entren en mí. ¿Y de qué forma? Controlando mis pensamientos y no dándole realidad en mí, desechando lo que no es de Dios o pretendan traer las tinieblas. Las más frecuentes como la depresión, la tristeza, la venganza, los deseos desordenados. Pero en mi caso a veces es muy fuerte la presión que ejercen las tinieblas y mentalmente me resulta imposible no dejar que entren en mi mente las tinieblas. Y entonces es cuando acudo al refugio del Señor, como hizo Jesucristo en el huerto de los olivos, donde Él es mi fortaleza, como dice el Salmo 91, hasta que pase el ataque. En otra ocasión, con un terrorífico ataque de deseos desordenados, de fornicación, después de varios días, solo pude salir cuando cubrí todas las imágenes que la memoria y los sueños me traían, cubriéndolas con la sangre de Jesucristo, y todo se acabó. Igual que hicieron los israelitas antes de salir de Egipto, cuando Dios les ordenó sacrificar un cordero, comerlo y con la sangre del cordero manchar, cubrir los dinteles de las puertas para que el espíritu
el ángel de la muerte no pudiera entrar en sus casas. Así actúa la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Otra forma que nos enseñó Jesucristo, cuando las tinieblas le atacaron estando Él en la barca con los discípulos, fue levantarse y ordenarle a las tinieblas que se detuvieran, calmando las aguas de esta manera. Esta es otra forma, reprender a las fuerzas del mal, atándolas, enmudeciéndolas y ordenándoles que en el nombre de Jesucristo obedezcan. Y si lo crees, así será. A veces les cuesta un poco obedecer, pero todo depende de tu fe. Para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Así que, por lo tanto, no es cuestión de cubrir un número indeterminado de tribulaciones para entrar al reino de los cielos, sino que cuando vengan ya no te hagan daño. No las dejes entrar en tu barca, porque así nunca se hundirá. Por este motivo Jesucristo no perdió su paz en la barca y seguía dormido, porque el agua de la tribulación de las tinieblas no podía entrar en su corazón, ni su futuro iba a peligrar, porque sus defensas estaban activadas. Así que tengo claro que cuando las tinieblas vienen en tribulación a tu vida y no pueden hacerte daño, es cuando gozas de la paz y la gracia que Jesucristo consiguió para nosotros en la cruz, y nadie nos lo puede robar. Se acabó el poder de las tinieblas en las tribulaciones. Si quieres comunicarte conmigo, me puedes escribir a redvivenciascristianas@aol.com. Espero que te haya gustado. La gloria sea a Jesucristo.